Hola chicos, damos continuidad a lo que es la suma de polinomios, parte 2 del video. Estaremos desarrollando la suma de dos polinomios, donde estos son coeficientes fraccionarios. Anteriormente les explicaba el inciso A, donde los coeficientes eran números enteros positivos o negativos. Bueno, el inciso B nos dice sumar P de A, B, recordándoles que el polinomio se nombra con letras mayúsculas. Más que todo es darle un nombre a cada uno de ellos para poderlo identificar y efectuar la suma. P de A, B, bueno, A, B, de modo que hay dos variables, A y B, en el polinomio, y Q de A, B, de igual manera, las que existen son dos variables en el polinomio A, B, en este caso A y B. Vamos a sumar ambos polinomios y observen que en este ejemplo los coeficientes son fraccionarios, es decir, números racionales. Por lo tanto, primer paso, como lo hacíamos en el ejemplo anterior, es ordenar el polinomio de forma descendente, es decir, partiendo del grado mayor hasta culminar con el grado menor. Bueno, vamos a ordenar el polinomio, en este caso los polinomios, porque tenemos dos. Ordenar el polinomio de forma descendente. Descendente, es decir, descendente, partimos del grado mayor hasta terminar con lo que es el grado menor. Cuando están dos variables en el polinomio, vamos a tomar en cuenta a la primer variable, en este caso A. Nos vamos a guiar con respecto a la variable A, partiendo del grado mayor. Bueno, con respecto a A en el polinomio P de A, B, el grado mayor con respecto a A tendríamos, en este caso, A al cubo. Luego de A al cubo continuaría A cuadrado, luego A elevado a la 1, recordándoles que el término independiente tendría grado 0. Bueno, entonces, cuando tengamos dos o más variables en el polinomio, nos guiamos partiendo de la primera letra en orden alfabético. Entonces, con respecto a el grado mayor sería A al cubo. Bueno, entonces, ¿cuál sería el término con respecto a P de A, B, que indicaríamos de primero? Un medio A al cubo B. Entonces, vamos a ordenar P de A, B. Indicamos un medio A al cubo B. Luego de A al cubo continuaría el término A cuadrado, es decir, más 3 cuartos A cuadrado, más 3 cuartos A cuadrado. Luego de A cuadrado seguiría o sigue el término de grado 1, es decir, menos 2A. Menos 2A, el grado 1 no se indica, se sobreentiende que es un 1. Y de último estaría lo que llamamos término independiente, que contiene el grado 0, por lo tanto indicamos más 5. Ahí observan que el grado está ordenado de mayor a menor, es decir, descendente. A al cubo, es decir, 3, 2, 1, 0. Ahora hacemos lo mismo con el segundo polinomio, Q de A, B. Q de A, B es igual, bueno, observemos qué grado están con respecto a la variable A cuadrado, A cubo,
a elevado a la 1. Por lo tanto, ¿cuál sería el grado mayor con respecto a la variable a? Menos 7 octavos a al cubo b. Entonces indicamos menos 7 octavos a al cubo b. Luego de a cubo, recuerden que vamos siguiendo la variable a en el orden alfabético. Luego de a cubo, ¿qué términos sigue? 3 octavos a cuadrado. Por lo tanto, 3 octavos, como no tiene signo, se sobreentiende que es un signo más, es decir, positivo, y se tiene que indicar para separarlo del término anterior, es decir, 3 octavos a cuadrado. Luego de a cuadrado, ¿qué término de grado continúa? Es decir, el grado 1. ¿Quién es el término que contiene grado 1? 5a. Entonces indicamos el término 5a, luego de a elevado a la 1, sigue lo que es el grado 0, es decir, el término independiente. Acá indicamos menos 5. Observen que el polinomio q de a, b está ordenado de forma descendente, grado mayor a menor con respecto a la variable a, 3, 2, 1, 0. Bueno, una vez que hayamos ordenado el polinomio de forma descendente, vamos a efectuar la suma de los polinomios. Como paso número 2, agrupando lo que llamamos términos semejantes. Sumar los polinomios agrupando términos semejantes. Agrupando términos semejantes. Bueno, para sumar este polinomio, estos polinomios, en este caso voy a usar la suma de forma horizontal. Les decía que es más fácil utilizar la forma horizontal cuando tengamos coeficiente fraccionario. Bueno, de forma horizontal, les decía en el ejemplo anterior, está indicado con la flechita hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo indicamos la suma? Entre paréntesis, indicaríamos P de A, B, es decir, 1/2 A al cubo B más 3/4 A cuadrado, luego menos 2A más 5, cerramos paréntesis e indicamos el signo más de la suma, y luego indicamos el segundo polinomio con respecto a Q de A, B. Entre paréntesis, ¿quién sería Q de A, B? Menos 7 octavos A cubo B. Menos 7 octavos A cubo B. Luego, más 3 octavos A cuadrado. Luego, de 3 octavos A cuadrado más 5A menos 5. Cerramos paréntesis y luego procedemos a hacer la agrupación de términos semejantes. Bueno, observemos qué término de 1/2 A cubo B es semejante al segundo polinomio. Observen, menos 7 octavos A cubo B es semejante porque, miren, tienen la misma variable A, también la variable B, ambos términos, y también el grado es el mismo. A tiene grado 3 y también el segundo término con respecto al segundo polinomio Q de A, B tiene grado 3.
y B tiene grado 1 y también aquí tendría grado 1 con respecto a el segundo término del segundo polinomio. Entonces podemos agrupar un medio a cubo B, un medio a cubo B y sumarlo con menos 7 octavos. Recuerden que se indica el mismo signo cuando estamos sumando expresiones algebraicas. Esto lo voy a indicar entre paréntesis, de modo que vamos a indicar la suma del siguiente término semejante. Aquí indico siempre paréntesis, muchachos, porque como estamos trabajando con suma de fracciones, se va a hacer un poco diferente al ejemplo anterior, donde eran números enteros. Bueno, luego de a cubo B, ¿qué término sigue? En este caso, a al cuadrado, es decir, 3/4 a cuadrado. Con respecto a cuadrado, que está en el primer polinomio, ¿qué término es semejante en el segundo? 3 octavos a cuadrado, es decir, 3 octavos a cuadrado se va a sumar con 3/4 a cuadrado. Indicamos el signo más de la suma y seguimos agrupando los términos semejantes. Luego de a cuadrado, ¿quién sigue? A elevado a la 1, es decir, menos 2a, es semejante a qué término del segundo polinomio, a 5a. Entonces, entre paréntesis indicamos menos 2a más 5a. Cerramos paréntesis, indicamos el signo más de la suma y de último estarían indicados los términos independientes, es decir, 5 es semejante a menos 5, es decir, el término independiente del segundo polinomio, e indicamos la suma. Observen que una vez que hayamos agrupado lo que son términos semejantes, vamos a efectuar dicha operación. Bueno, dentro de este paréntesis tendríamos indicado lo que es una resta de fracciones de distinto denominador. Cuando tengamos distinto denominador, se calcula lo que es el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, mínimo común de 2 y 8. Lo vamos a calcular, mínimo común de 2 y 8 es igual, bueno, es a descomponer en factores primos, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. El mínimo común es la multiplicación de todo lo que está del lado derecho, 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces el mínimo común es 8. El 8 como mínimo común se escribe como el denominador de la fracción, es decir, de esta resta de fracción, y luego el mínimo común se va a dividir entre el denominador y luego se multiplica por el numerador dicho resultado. Por lo tanto, es a efectuar 8 entre 2, ¿cuánto da? 4 multiplicado por 1 sigue siendo 4. 8 entre 2, 4 por 1, 4. Menos, indicamos el signo menos. Al final vamos a indicar la misma parte literal para no confundirnos. Hacemos el mismo procedimiento con la segunda fracción. 8 entre 8 primero se divide, luego se multiplica. 8 entre 8, 1 por menos 7, menos 7. E indicamos la misma parte literal, muchachos, porque ellos son términos semejantes. Solo se escribe una única vez. Luego efectuamos lo que está en el numerador y mientras vamos resolviendo de forma ordenada
la otra suma que está en el segundo paréntesis. Observen que aquí era resta, aquí es suma de fracciones, pero con distinto denominador. Entonces, como primer paso, al tener distinto denominador, es calcular el mínimo común múltiplo. ¿El mínimo común múltiplo de quién? De 4 y 8, como lo hicimos con el mínimo común de 2 y 8. Es decir, mínimo común de 4 y 8 es igual. Bueno, es a descomponer en factores primos. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Es la multiplicación de lo que está del lado derecho. 2 por 2, 4. Por 2, 8. El mínimo común sigue siendo 8 para la suma de esta fracción. Primero se divide, luego se multiplica. 8 entre 4 es a 2, por 3, 6. Indicamos el signo más de la fracción. 8 entre 8 es a 1, por 3, 3. Y luego indicamos la misma parte literal, de modo que ellos son términos semejantes y solo se indica una única vez. Seguimos efectuando la suma. Aquí, como ya no son coeficientes fraccionarios, son números enteros. Los números enteros son los números negativos y los positivos, incluyendo al número 0. Entonces no es necesario calcular mínimos, simplemente vamos a efectuar la suma de los coeficientes, que son enteros, positivos, negativos. Menos 2 más 5, eso da 3 positivo, porque el resultado es conservar el signo del número mayor, que en este caso es 5, por lo tanto me queda 3a. Menos 2 más 5, 3, conservando el signo del número mayor, 5, 3a. Ahora efectuamos la suma de los términos independientes. ¿Cuánto es 5 menos 5? Está positivo o negativo, entonces eso da 0. Recordándole que al sumarle el opuesto a un número entero siempre va a dar 0. Entonces 5 menos 5, 0. Ya este término independiente desaparece. Por lo tanto, nos quedaría solo efectuar lo que está en el numerador. ¿Cuánto es 4 menos 7? 4 menos 7 da como resultado menos 3, porque menos 3 están signo opuesto, se restan y se conserva el signo del mayor, que en este caso es menos 7. 4 menos 7 menos 3 dividido entre 8. Entonces indicamos menos 3 dividido entre 8 e indicamos la misma parte literal, a cubo b. Continuamos reduciendo lo que está en el segundo paréntesis, sumando lo que está en el numerador, es decir, 6 más 3, 9 dividido entre 8. 9 positivo, recuerden que está positivo, positivo, si no iguales se suman, se conserva el mismo. 6 más 3, 9 dividido sobre 8 y se indica la misma parte literal, a cuadrado. Y ahora indicamos 3a, recuerden que 3a solo queda expresado, de modo que ya se había efectuado la suma de lo que llamamos términos semejantes. Por lo tanto, este sería, chicos, el resultado final de la suma de los polinomios P de A, B con Q de A, B. Es un tema donde se tiene que trabajar con la suma de fracciones y la resta de fracciones. En algunos casos puede ser de igual denominador o en otros casos de distinto denominador. Bueno, en este caso nos reflejó la suma y la resta con distintos denominadores.
Pero en el caso que fuesen iguales, recuerden que se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores. Ese es para el caso cuando tengamos coeficientes fraccionarios y ellos sean ya una expresión que contenga más de dos términos, o en el caso que tuvieran más de dos términos, en general se le llamarían polinomios. Y luego en el siguiente video les estaré explicando un ejemplo más donde tengamos coeficiente fraccionario y apliquemos lo que llamamos suma de términos semejante al efectuar o al realizar la agrupación de estos términos.